Padre, queremos trazar con precisión, como un sastre, tu palabra. No queremos avergonzarnos. Y, Señor, tú nos has dado tu palabra no solo para conocer, sino para hacer. Somos llamados, Señor, el fin es el de glorificarte en nuestro estudio, en nuestro entendimiento del texto y también en nuestra aplicación del texto. Y, Padre, es un alto llamado, como creyentes en general, no solo como pastores, no solo como líderes, no solo enseñando en cualquier capacidad en la iglesia, desde predicando el domingo en el púlpito hasta enseñando a los niños de la escuela dominical. Tú nos llamas a enseñar tu palabra con fidelidad y aplicar el texto siendo conscientes y respetuosos con el contexto en el cual nos has puesto a enseñar. Señor, ayúdanos, ayúdame en esta hora a poder comunicar muchas cosas, pero sobre todo que salgamos de aquí con la firme convicción de que todo lo que vamos aprendiendo, Señor, por tu Espíritu Santo, podamos aplicarlo en nuestro día a día. Te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago capítulo 1. Versículo 22 dice lo siguiente: Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Leo en la versión de las Américas. Hace un par de semanas me topé con un anuncio que decía lo siguiente, online: curso de albañilería. Con este curso conocerás las herramientas adecuadas para cada tarea y además aprenderás sobre los diferentes materiales de construcción. Fantástico. Pero quiero que lleguemos al corazón del asunto. Dice lo siguiente: este curso de albañilería gratis, muy bien, se realiza online desde casa, por lo que no necesitas desplazarte para su realización. Y seguir leyendo: curso de 20 horas, estudio de materiales, tipos de muros, morteros, fraguados, cimientos, revestimientos, colocación de azulejos y baldosas, planos, herramientas. Todo fantástico, la teoría es importante, la información es esencial, pero falta algo, creo, bastante fundamental. ¿Qué falta? Llámame loco, pero falta la aplicación, la práctica. Falta ir a la obra, falta utilizar las herramientas, falta mancharse las manos y pasar de la habitación a la acción. La pregunta es la siguiente: ¿contratarías tú a algún albañil que haya hecho un curso online y nada más? Bueno, hay mucha necesidad de albañiles, así que igual sí. Hermanos, hace falta ser hacedores de la paleta y la carretilla. La teoría es importante, pero falta la práctica. Y es lo que Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago está, como sabéis, escribiendo a creyentes judíos. Están viviendo en la diáspora, fuera de su tierra, esparcidos, hermanos pasando por dificultades económicas, sociales. Están siendo oprimidos, arrastrados a tribunales, les están insultando por su fe. Y Santiago comienza su carta exhortándoles a la piedad. Recordamos el texto, Santiago 1:2, en diversas pruebas. Es más, les dice: tenéis que recibir estas pruebas con gozo porque son un regalo de Dios, el Dios en quien hemos de confiar. Versículo 17 del capítulo 1, que os va a llevar a crecer a la imagen de Cristo. Versículos 3 y 4 del capítulo 1. Este es el punto de partida
que va a llegar al momento álgido en la carta, en la epístola de Santiago. El momento álgido en Santiago está en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Leed conmigo el versículo 13 del capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabes cuál es el tema principal de la carta a Santiago? Aquí lo tienes. El sabio no es solamente quien sabe. El sabio según Dios no es el que hace 100 másters online. El sabio según Dios es quien sabe y lo aplica, lo muestra. Dice Paul Tripp en su conocido libro Instrumentos en manos del Redentor: la madurez espiritual es el resultado de la práctica de la verdad en la vida cotidiana, no de saber la verdad en la mente. Y por eso Santiago habla en su famoso capítulo 2, ten fe, ¿verdad? ¿Recordamos? Amén, ten fe, y el que tiene fe verdadera tendrá ¿qué? Obras. Es decir, Santiago dice, haz el curso online de albañilería, hazlo, pero ponte manos a la obra. Capítulo 1, versículo 25, el sabio no es solamente quien conoce y habla de la ley perfecta, a veces los llama la ley de la libertad, sino el sabio es quien practica la ley. El sabio es quien practica la ley. Realmente Santiago está escribiendo su epístola mirando de reojo, sí, a Proverbios, ¿verdad? Pero está mirando de reojo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 hasta el 7. Santiago tiene 18 referencias directas y muchas otras indirectas para explicar que han de ser oidores de la ley real, de la ley de Cristo, oidores de la palabra de Cristo, pero ser oidores implica hacer lo que oyes. Realmente Santiago es una amonestación. Amonestación. Santiago está amonestando a este grupo de creyentes que en medio de esta prueba, cuando tenían que manifestar las glorias del Evangelio, cuando debían vivir una vida aplicando la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, estos creyentes se estaban comportando como el mundo incrédulo que los rodeaba. No estaban aplicando la palabra implantada, como dice en el versículo 21. Por eso podemos ir por toda la epístola de Santiago, porque ellos estaban quejando en medio de la prueba. Santiago les llama a ser gozosos. Acusan a Dios de hacerlos pecar en medio de la prueba, por eso habla de la tentación. Pecaban con su lengua, favorecían al rico, no planeaban su vida conforme a la voluntad de Dios, vivían de acuerdo con la sabiduría del mundo. Sabían mucho, habían oído mucho online, pero no practicaban, no aplicaban, no eran hacedores. Eran, capítulo 1, versículo 23, como un hombre que se mira al espejo, pero olvida quién es. Y Santiago continúa, fíjate, versículos 25 al 27. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será que bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Lo vemos? Santiago no está despreciando el oír, ahora lo vamos a ver, pero él estaba llamando, amonestando por la falta de aplicación de estos hermanos. Y digo que Santiago no está despreciando el oír, porque fíjate de lo que dice el versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No está diciendo no seáis oidores, sino está diciendo no seáis solamente oidores.
Para ser un buen albañil es necesario oír la teoría, al menos leerla, qué tipos de herramientas existen, ¿verdad? Qué materiales, si una pared debe tener cimiento o no, si es de sujeción, es de carga, es intermedia, de pladur. El albañil debe ser oidor primero, ha de saber. Pero, versículo 22, no solamente oidores, significa que hay que ser pronto para oír, versículo 19, hay que recibir la verdad con humildad, versículo 21, pero, versículo 22 de nuevo, así empieza el versículo 22 en realidad, en el original, hay que ser más que eso. Hay que quitarse el pijama que uno se pone cuando va a una clase online, seamos honestos, y ponerse manos a la obra. Como decimos castizamente, del dicho al hecho no debe haber un trecho. El albañil debe aplicar el conocimiento. Nada nuevo. Ezequiel, profetizando desde el exilio babilónico, siglo VI a.C., ilustra esta realidad. Ezequiel capítulo 33, versículo 30, os lo pongo aquí. Fíjate lo que dice Ezequiel: pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas, hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como: pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. El pueblo cada día veía los vídeos de YouTube del profeta. Apreciaban su elocuencia, su carisma, pero no el mensaje, no aplicaban el mensaje. Y la primera aplicación del pueblo era el arrepentimiento. Y nosotros, afortunadamente, no estamos en el exilio babilónico, pero hermanos, corremos el peligro de saber todo esto que lo sabemos. El peligro de saber todo esto de la palabra y hacer todo esto. Sí o sí. Entonces, ¿cómo podemos balancearlo? ¿Cómo podemos ser oidores de la palabra? Amén. Pero ¿cómo podemos crecer en ser hacedores? Y aquí estamos, ¿verdad? Porque quieres ser un hacedor de la palabra. Vamos a ver algunos aspectos prácticos y principios generales para poder aplicar la Biblia adecuadamente, tanto en nuestra propia vida personal, enseñes o no enseñes, en tu tiempo devocional, así como en tu enseñanza de la palabra. El profesor de predicación y pastor ya fallecido, Haddon Robinson, luego veréis en las notas que os he dado extra algo de información acerca de un libro y una página web, una entrevista. En esta fantástica entrevista comenta lo siguiente, es increíble esta frase. Dice: se predica más herejía en la aplicación que en la exégesis bíblica. Se predica más herejía cuando aplicamos el texto que cuando extraemos y enseñamos el texto. Por eso tenemos este taller. ¿Sabes qué quiso decir Haddon Robinson? Te lo voy a mostrar con una imagen. Esto es lo que quiso decir Haddon Robinson. ¿Has visto esta imagen antes? Circula por internet, ¿verdad? Y hermanos, en el seminario Berea enseñamos un triángulo. Si vienes al seminario vas a aprender de un triángulo que ilustra el proceso por el cual hemos de pasar como predicadores, enseñadores de la palabra de Dios.
Os voy a mostrar el triángulo, he llamado el proceso exegético. Exégesis es extraer la información del texto, ¿vale? Si te gradúas en Berea, habrás oído por activa y por pasiva que a la hora de preparar tu sermón, tu estudio, has tenido que pasar un gran porcentaje de tu tiempo estudiando qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Esto es la exégesis, toda esta parte izquierda de la montaña. Saber qué dice el texto es fundamental. Estudiar el texto, observar el texto, estudiar el contexto histórico, extraer la verdad. Sin saber qué dice el texto, no vas a poder aplicar el texto como Dios manda. Por eso Rubén Videira está enseñando un taller imprescindible ahora mismo, la exigencia del estudio de la palabra. Si estás aquí porque quieres aplicar la palabra de Dios, pero no tienes las herramientas básicas para saber qué dice, tienes mi permiso para levantarte ahora mismo, irte a su taller, sin acritud. De hecho, hay otro taller ahora mismo, el arte de la exposición de la palabra. Eber Torres, si tienes las herramientas para el estudio de la palabra, hermenéutica, exégesis, puedes discernir cómo aplicarla ya, pero eres un desastre a la hora de comunicarla, tienes mi permiso para irte al taller de Eber. Sin problema. Pensé que me iba a quedar solo después de estas afirmaciones, pero veo que... De hecho, tenía aquí apuntado, te has quedado solo con tu esposa, pero ni siquiera mi esposa está aquí. Hermanos, estamos en un contexto de seminario. Esto es para... No tienes que estar en el seminario para esto. Pero hay una realidad. En un contexto especialmente de seminario como estamos, el riesgo que corremos es el de pasar demasiado tiempo perfeccionando la parte izquierda de caballo, si me permitís decirlo en un eufemismo, ¿no? Nuestro caballo de batalla va a ser el estudio, la exégesis, hemos de entender el texto, amén, pero muchas veces en detrimento de saber cómo aplicarlo, no solo enseñarlo, sino aplicarlo a nuestra audiencia, lo que se llama exposición o homilética, enseñarlo y aplicarlo, primero a nosotros mismos, por supuesto, y después a nuestra audiencia, sean nuestros hijos en casa, sea un estudio, sea la predicación, cualquier día. Ahora, también tenemos que tener cuidado con otro aspecto, porque puede ocurrir lo contrario. El efecto péndulo, el llamado método devocional, consiste en minimizar el estudio de la palabra de Dios y saltar rápidamente a la aplicación y a explicar la aplicación demasiado rápido. A menudo errada, porque no hemos pasado tiempo entendiendo nuestro texto. Y lo sabes. Y lo sabes. Puedes decir amén a esto, porque lo has hecho. Pero tranquilo. Estamos aquí para aprender a aplicar como Dios manda. Por eso, en vuestras notas tenemos aquí 3 preguntas que debemos hacernos, que debemos entender, que nos van a ayudar a crecer en nuestra aplicación. Muy sencillas, es muy sencillo. Número 1. ¿Qué es, estoy en la página 23, qué es aplicar la palabra? ¿Qué es aplicar la palabra? Aplicar la palabra. Te voy a dar una definición. Aplicar la palabra es la convicción del Espíritu Santo que nos mueve, nos exhorta a comenzar a hacer algo, a dejar de hacer algo o a perseverar en hacer algo en base al texto, en base a la verdad revelada que nos va a conformar a la imagen de Cristo y va a dar la gloria a Dios Padre. ¿Estáis de acuerdo? Tiene que ser una convicción del Espíritu Santo. Tiene que venir desde el texto. Si no será mero moralismo. Una aplicación de la palabra de Dios es una obra del Espíritu Santo que nos encuentra en nuestro estudio
y nos mueve a comenzar a hacer algo, a dejar de hacer algo o a perseverar haciendo algo en base a la verdad de la palabra que hemos estudiado, que nos conforma a la imagen, a ser más y más como Cristo, ¿verdad? En nuestra acción, en nuestro pensamiento, y le da la gloria a Dios Padre. Porque, hermanos, ser hacedores es una realidad espiritual, donde impulsados por el Espíritu Santo, imitamos al Hijo en acción u omisión y el Padre recibe gloria. En otras palabras, aplicar responde a la profundísima pregunta teológica. ¿Sabes cuál es la profunda pregunta teológica que tienes que responder? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tras esta verdad que entiendo del texto, ¿ahora qué? Pastor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué he de hacer en mi vida? ¿Qué ha de hacer mi iglesia después de la verdad que he oído? De nuevo, para Santiago la madurez espiritual no es solo conocimiento. Para nosotros los pastores, maestros, líderes, nos gusta comunicar la información. Y en general nuestras congregaciones van a estar de acuerdo con lo que digamos, la mayoría de lo que digamos en la teoría, ¿verdad? Van a estar de acuerdo con ello. En detrimento de la práctica. Decía Juan Wesley: hoy mismo he oído muchas verdades excelentes explicadas en la iglesia, pero como no había una aplicación, es probable que van a hacer tanto bien como el canto de una alondra. Qué bonito, qué bien. Pero te vas de la enseñanza y de la predicación sin saber qué es lo que tú tienes que hacer, o dejar de hacer, o perseverar en hacer. Y nuestro llamado como maestros o maestras, en el contexto donde el Señor te haya puesto, es facilitar, buscar y facilitar en la escuela dominical, con nuestros hijos, con nuestra congregación, contestar la pregunta fundamental que supone este puente a la madurez. ¿Y ahora qué he de hacer? ¿Y ahora qué he de hacer? De nuevo, esto no es mero formalismo, no es mero, moralismo, no es mero activismo, porque la palabra de Dios nos llama a la acción, a ser hacedores de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, siendo conformados al Hijo Jesucristo para la gloria de Dios. Y el texto va a determinar la aplicación en nuestro contexto personal o en nuestra iglesia. A veces, muy a menudo, ¿verdad?, la aplicación va a ser clara, porque vamos a encontrar un imperativo. ¿Sabes lo que es un imperativo? Una orden clara. Por ejemplo, Efesios 4:28. Efesios 4:28 dice lo siguiente: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Aplica el texto, por favor. Aplique, por favor, en serio. ¿Qué tengo que hacer? No robar. ¿Qué más tengo que hacer? Trabajar. ¿Verdad? Deja de robar y persevera en trabajar. A veces ese imperativo, este es fácil, ¿verdad? Ahora hemos de aplicarlo en nuestro contexto, porque ¿qué es robar hoy en día? No, yo no voy a una tienda y robo, pero online a lo mejor descargo, hago, o los impuestos, ¿verdad? Aplicamos a nuestro contexto. A veces ese imperativo estará en un contexto específico que nos llevará a tener que interpretarlo en su contexto muy bien para aplicarlo hoy. Éxodo 23:19, el famoso texto: no cocerás en la leche de su madre al cabrito. Aplica el texto. Alguno quizá piensa que el Señor nos está llamando a practicar la dieta kosher. ¿No? No, hemos de aplicarlo a nuestro contexto hoy, entenderlo en su contexto original y aplicarlo hoy. Probablemente está hablando de abandonar toda confianza en el mundo, todo pragmatismo, toda superstición y confiar en Dios.
Por eso Dios les decía probablemente, no hagas esto, como hacen los pueblos paganos que piensan que esto es magia. Nosotros lo aplicamos hoy, abandonando, dejando a un lado la superstición, confiando en Dios. La palabra de Dios nos llama a ser hacedores desde los imperativos, una orden entendida en el contexto original y aplicada de muchas maneras en nuestros contextos actuales. ¿Vale? Imperativo claro, imperativo no tan claro, pero aplicable, por supuesto. Y otras veces, hermanos, no tenemos ni un solo imperativo, ni una sola orden en nuestro texto, sino que estará plagado de, se suele decir, indicativos. Los indicativos, el modo indicativo es la información, la narrativa, ¿verdad? Las historias. Génesis, Samuel, Hechos. El autor está proporcionando la información y nosotros debemos extraer la verdad universal, la verdad de ese texto aplicable en cualquier momento de la historia. Eso es la verdad universal, para poder aplicarla. Por ejemplo, Nehemías capítulo 9, versículo 3. Nehemías 9:3. Dice lo siguiente el texto. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. ¿Ves algún imperativo aquí? No, es indicativo, es narrativa. Toda esta sección de narrativa, ¿verdad? Entendemos, hemos hecho nuestro estudio, nuestra parte izquierda del triángulo, cuenta cómo el pueblo que volvió del exilio se reunió mientras Esdras, ¿verdad? El contexto, leía, traducían, se le daba sentido a la ley, capítulo 8, versículo 8, junto con los levitas que ayudaban. Y la verdad, el principio universal, es que Dios se ha revelado desde su palabra y por lo tanto hemos de conocerla y aplicarla. ¿Tenemos que hacerlo de pie porque lo dice el texto? Podemos hacerlo de pie. Podemos hacerlo sentados. Podemos hacerlo leyendo primero 3 horas y confesando, adorando otras 3 horas. Hazlo como quieras. Pero el principio, el llamado, el imperativo que surge de la información, de la narración, es el siguiente. Yo como pastor soy llamado a enseñar la palabra. La congregación es llamada a exponerse a la palabra de Dios. Por cierto, Esdras, fíjate cómo aplica, capítulo 8, versículo 10. También les dijo, id, comed y beber. Versículo 12. Y todo el pueblo aplicó la palabra. Aplicó. Porque dice el texto, versículo 12, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Otras veces, ¿verdad? Imperativo claro, imperativo no tan claro, indicativo. Otras veces, como un cuarto ejemplo que encontramos en la palabra, después del indicativo, después de la información, después de la narración, los autores nos van a dar la verdad teológica y nos van a dar ellos mismos las implicaciones y las aplicaciones. Es decir, debido a qué, entonces debes hacer esto. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo 2. Éxodo 22 dice lo siguiente, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y ahora el imperativo a los destinatarios originales. Capítulo 20, versículo 3. Porque yo soy el Señor tu Dios, por lo tanto, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra lo modela, lo vamos a ver después. Y los restantes mandamientos del decálogo fluyen de este indicativo. Yo soy Dios, por lo tanto, aplica esa verdad teológica, ese principio universal. Dios es Dios en todo lugar, en todo momento. Otro ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente, porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículos 3 y 4. ¿Qué dice el versículo 5? Aplicación. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Vemos? A menudo la palabra de Dios misma nos va a ayudar a aplicar, a entender la razón de la información previa. Ahora, el segundo aspecto puede parecer una perogrullada, pero es fundamental. Porque para tener la convicción de aplicar las Escrituras hemos de tener meridianamente claro lo siguiente. La pregunta número 2. La primera es ¿qué es aplicar la palabra? Hemos visto una definición. Ahora, ¿por qué necesitamos aplicar la palabra? Voy a ir rápido con esto, porque estamos ya en las dos primeras sesiones, hemos escuchado de esta realidad. Y entiendo que estamos de acuerdo con esto. Pero, por si acaso, hemos de aplicar primero la palabra porque es la verdad. Ahí tenéis, página 24, varios textos. Pensé que tendríais varios textos. Salmo 19:9. Salmo 119, 142. Juan 8, 31. Juan 17, 17. Fíjate Juan 8, 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, si el fundamento de nuestras aplicaciones es la verdad revelada, interpretada y aplicada, podemos entonces tener la certeza de que ser hacedores desde este texto es ser hacedores de lo correcto. Porque, hermanos, afirmamos que la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué significa inerrante? No contiene error. Pero también afirmamos que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué significa? No induce. ¿Qué significa? Que no induce al error. No falla. Es decir, que bien aplicada, bien interpretada primero, resulta en un entendimiento de la verdad, y bien aplicada entonces resulta en una acción correcta desde la verdad. Si comprendemos el texto bíblico y es la verdad y lo interpretamos correctamente y lo vamos a aplicar, el muro no va a quedar torcido. No nos va a enseñar a torcer muros cuando estamos en la obra. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Número 2, necesitamos aplicar la palabra porque es suficiente. Algunos textos, Salmo 19:8, Salmo 119, 105, 2 Timoteo 3:15, disculpad, pensé que lo tendríais ahí, os los puse. 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. 2 de Pedro 1:3, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el conocimiento, mediante oír primero, ¿verdad? Conociendo al Señor, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra de Dios es suficiente para salvar y es suficiente para darnos toda la información que necesitamos para entonces actuar correctamente en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. La Biblia también es relevante. Salmo 19:7, os lo digo por apuntar. Hebreos 4:12, escuchábamos en la primera sesión, es viva y eficaz. 2 Timoteo 3:16, de nuevo, Henry ha predicado esto. Porque 2 Timoteo 3:16 y 17 aúna estos tres puntos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para ser hacedores, para toda buena acción, toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es útil, es tremendamente relevante hoy, práctica hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es la verdad no cambia, no importa en qué momento vivamos.
Porque si es suficiente que lo es, no necesitamos más información añadida. Hermanos, no solo tenemos toda la información revelada, sino que de la palabra de Dios inspirada tenemos toda la aplicación posible para cada área de nuestra vida, en todo lugar y en cualquier siglo de la historia, incluyendo hoy. Por eso, los textos que siguen después de 2 Timoteo 3, 16 y 17, 2 Timoteo 4, 1 y 2. El encargo, ¿verdad? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice el texto, versículo 2, lo sabemos bien, predica la palabra, es decir, proclámala públicamente, insiste o persiste a tiempo, fuera de tiempo, desde el púlpito, en un discipulado, en consejería bíblica, en la escuela dominical o en tu casa con tus pequeños. Y ahora dice, junto con el llamado a predicar, de igual importancia vienen los siguientes verbos, que los solemos olvidar. Redarguye, es decir, muestra desde la palabra el error, el pecado, deja de pecar. Reprende, es decir, advierte, ordena, apunta el corazón, exhorta, anima, perseverando a hacer algo, con mucha paciencia e instrucción. Con mucha paciencia e instrucción. Voy a pensar cómo ayudar a mis hijos, a mi congregación, a ir de A a B. Ayudarles, guiándoles, dándoles la información y dónde ir, cómo actuar, para que estén más equipados, para saber cómo actuar en el año 2025. La palabra también lo modela, hermanos. El mismo texto bíblico encontramos numerosos ejemplos, porque, por ejemplo, Moisés no repitió meramente... Está muy alto, me decís. Moisés no repitió meramente las órdenes de Éxodo en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 1 y 2 está llamando a la siguiente generación a punto de entrar en la tierra prometida, en los llanos de Moab, y les dice, oye, igual que Santiago, oye los estatutos, oye los decretos, oye la ley, escucha la palabra, para que los ejecutéis. Para Moisés las leyes no eran leyes abstractas, sino que las aplicó esta verdad al contexto del pueblo. Los profetas hacían exactamente lo mismo. Para ellos, aspectos como el día del Señor no eran un concepto para buscar en una enciclopedia bíblica, sino el llamado a abandonar, a actuar. Abandona el pecado, vuélvete al Señor, a la obediencia. Juan el Bautista lo modeló, llamando al arrepentimiento. Pablo, hablando del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, no está queriendo crear un problema escatológico, vamos a pelearnos para ver si es pre, mid o post rapto. No, sino para, dice al final del texto, confortarnos unos a otros con esta realidad. Estaremos con Cristo. Pedro tampoco quiso crear un conflicto teológico en 1 de Pedro. No quiso decir, arminianos, calvinistas, vaya pelea por 20 siglos que vamos a tener. No. Él quería llamar desde a los elegidos según el previo conocimiento de Dios. Está siendo tremendamente pastoral. Pensad, que esto traiga consuelo, que el Señor os ha escogido en medio de la tribulación, ha de traer consuelo. Aplicadlo en vuestro corazón. El texto bíblico, hermanos, no es mera información. Los mismos autores modelan la aplicación, y es que además la palabra de Dios lo ordena. Santiago 1.22, Filipenses 1.27, comportaos de una manera digna del Evangelio. Romanos 12.2, por consiguiente no os adaptéis a este mundo, transformad vuestra mente. Mateo 28, 19 y 20, ¿recordáis que le dice el Señor Jesús a sus discípulos? El famoso llamado misionero.
Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado. ¿Dice eso el texto? Enseñándoles a guardar, a obedecer, a aplicar, a ser hacedores de todo lo que os he mandado, y estoy con vosotros. Hermanos, aplicamos porque la palabra nos dice que lo hagamos, sea con imperativos, sea con indicativos, ¿verdad? Y extrayendo la verdad universal y las implicaciones desde el texto. Y hemos de tener la absoluta convicción personal de que el esfuerzo de estudiar y aplicar la palabra es el esfuerzo correcto, hermanos. Porque tú puedes dedicarle 20 horas a 3 versículos del Corán o de la Constitución Española y no aplicar correctamente, porque no es la verdad. La Biblia y solo la Biblia es la verdad. Es suficiente, es relevante y lo ordena. Y esto implica, hermanos, que tenemos en nuestras manos el libro correcto y hemos de hacer el esfuerzo de vivirlo, aplicarlo, ser hacedores, porque es inerrante y es infalible, bien entendida y bien aplicada. Esa es la manera correcta de vivir. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la palabra? Página 25. 3 fundamentos. ¿Qué dice el autor? Siempre tienes que preguntarte esto. Si quieres aplicar la palabra de Dios, has de comenzar con esto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el autor? De nuevo, estudiamos, sacamos la información. Solo estoy enseñando. Luego tienes que ir a la clase de Rubén, al menos online. ¿Verdad? Esta es la última parte del estudio. Sois muy atrevidos. ¿Qué dice el autor? Hemos de extraer toda la información del texto y comprenderlo. Y para eso, hermanos, tenemos que, apúntalo bien con tu sangre, observar el texto. Observar el texto. ¿Qué dice el autor original a los destinatarios originales? Vete al texto, observa el texto, mira las repeticiones, quién es el sujeto, quién es el predicado, en qué momento de la historia, ¿verdad? Está en pasado, está en presente, está en futuro. De nuevo, taller de Rubén Videira. Hemos de ser precisos en lo que dijo el autor original a los destinatarios originales. Observa el texto, haz preguntas al texto, todavía no las contestes. Haz preguntas al texto. ¿Qué significa esta palabra? Estudia el texto. Hemos de extraer esta verdad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Segunda pregunta. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué está incluido esto en el texto? ¿Qué está haciendo el texto? Hermano, esta pregunta es clave para interpretar. Una correcta interpretación nos llevará a las aplicaciones correctas. Porque de nuevo pasamos mucho tiempo descifrando qué dice el texto, pero mucho menos tiempo por qué el autor dice lo que dice. Si no sabes el por qué, difícilmente vas a saber el para qué. Tendemos a ir al qué, esto es lo que dice el texto, vamos a un diccionario, entendemos la gramática del texto, nos cuesta discernir por qué lo dice el autor en su flujo de pensamiento. Y esto es fundamental, y no respondemos esta pregunta a menudo. ¿Por qué Pablo comienza Efesios con este glorioso himno? ¿Por qué Pablo pasa 3 capítulos, Romanos del 9 al 11, hablando de Israel en medio de su presentación del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué Santiago llama en el capítulo 1 nada más empezar a tener gozo en la prueba? ¿Qué tiene que ver esto con el resto? Porque tristemente muchas veces tomamos los textos aislados y los predicamos aislados unos de otros. O los entendemos si no predicas, pero
nos entendemos aislados. Pero si tú escribes un email, si tú escribes una carta o un mensaje de WhatsApp, aún un audio, ¿verdad? Todo va a tener relación con un mensaje central. Hemos de saber por qué el autor ha puesto esta sección, ha dicho estas cosas en medio de su carta, en medio de su libro. Y para eso hemos de entender cuál es el propósito de ese libro, cuál es el propósito de esa carta. Como yo os dije, en Santiago. Santiago es una amonestación. La gente no estaba viviendo para la gloria de Dios, no estaba aplicando correctamente, estaban quejando. Por eso Santiago les llama a tener gozo en medio de la prueba. Y por lo tanto, al final, hemos de contestar esta pregunta: ¿qué he de hacer? Una vez que entendemos el texto y entendemos por qué ese texto está ahí, ¿no? La línea argumental, ahora podemos preguntar: ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hace mi congregación? ¿Y ahora qué hacen mis hijos? De nuevo, más de... Si predicas o enseñas, alguna vez seguro, si no lo haces a menudo, pero y si no lo haces, piensa, esta es la realidad de los pastores, maestros, a una escuela dominical. Pasamos más de la mitad del tiempo disponible para contestar qué dice el texto. ¿Qué dice el texto, verdad? Estudiamos las palabras, vamos a un diccionario, intentamos dilucidar el significado de las palabras, quién es el autor, ¿verdad? Intentamos responder qué está diciendo el texto, qué significa todo esto. Otro porcentaje, intentamos dilucidar por qué lo dice el autor, o deberíamos saber por qué lo dice el autor. Otro porcentaje, si vamos a enseñarlo, lo dedicamos en cada vez menos, ¿verdad? De más a menos. Empezamos muy bien siempre. Luego ya no tan bien. ¿Cómo voy a enseñar esta verdad a mis hijos en la escuela dominical, en el púlpito? Quizá luego pasamos un 10% del tiempo pensando en cuáles son las implicaciones del texto, qué verdades se desprenden del texto, y un generosísimo 5% pensando en las aplicaciones. Y esta es la realidad, y esto lo hemos hecho todos, lo hemos escuchado una vez. Llega al final la predicación, de la enseñanza, y dice el pastor: respeto a todos vuestros pastores, que lo sepáis. Que el Señor bendiga su palabra y la aplique en nuestros corazones. ¿No? Amén, amén. Y el Espíritu Santo es sorprendente, ¿verdad? Hemos de orar que el Espíritu Santo haga su obra a pesar de nosotros mismos. Estoy plantando la iglesia de Santiago, llevo 4 años, y es increíble ver el crecimiento de la gente en aspectos de su vida que yo no he tratado. Simplemente estando expuestos al texto, el Espíritu Santo hace su obra a pesar de nosotros y nos ayuda a aplicar el texto a pesar de que ni se nos ocurrió como pastores. Hace unos días escuché una predicación, buena predicación, 50 minutos, el predicador explicó muy bien el texto, lo bosquejó, tuvo la idea central, la proposición central. Y en la aplicación pasó, voy a decir, 1 minuto y medio, dando una breve aplicación. Y llegó la oración y se pasó el resto, todo el tiempo de la oración, aplicando el texto constantemente en la oración. Aplicó el texto en la oración, no me lo podía creer. Hasta que me di cuenta de que yo también hago eso en mis oraciones a menudo. Yo corro ese peligro. Hermanos, somos llamados a pensar con precisión. Tenemos una sola bala. Somos francotiradores espirituales. No disparamos escopeta de cazador de perdigones. Hemos de extraer la verdad del texto. El autor quiere decir una sola cosa, no 2 cosas en el texto. Una sola interpretación. Múltiples aplicaciones, pero una interpretación. Y la aplicación principal y otras aplicaciones secundarias surgirán desde la idea central bien dilucidada desde el texto. Hemos de pasar tiempo entonces pensando. No aplicamos porque no pensamos. Dice el hermano Carballosa, ¿verdad?, que respetado por muchos, hemos perdido el arte de pensar.
Hemos de pensar en las implicaciones del texto, desde la verdad del texto a los destinatarios. Hemos de cruzar ese puente y explicarlo primero a nosotros mismos para poder explicarlo y aplicarlo en nuestro contexto. Luis Contreras lo dice así, siempre me recuerda a Rodrigo, lo llama el pasito de la muerte. El pasito de la muerte. Aplicar el texto en su contexto para invitar a los hermanos a ser hacedores y no solamente oidores. Haddon Robinson, que antes mencioné, fíjate lo que dice. No podemos decidir lo que significa para nosotros un pasaje a menos que hayamos determinado lo que el pasaje mismo quiere decir. Para ello debemos sentarnos frente al escritor bíblico y tratar de entender lo que quería transmitir a los lectores originales. Luego de comprender lo que pudo haber significado en sus propios términos y tiempo, podemos clarificar qué cambio debiera eso traer en la vida hoy. ¿Por qué, hermanos, Lucas 15? ¿Por qué Lucas incluye la parábola del hijo pródigo? La tercera. ¿Por qué no la primera? ¿Por qué no lo incluyó en la segunda? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Es fácil entender el texto, qué dice el texto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Cuando podemos discernir el por qué, nos llevará a poder aplicar. Y en nuestro trabajo de observación, pues vamos a aprender que, según la enseñanza judía de los rabinos, la serie de tres era muy común, por ejemplo. Lucas o Jesús, si nos damos cuenta, están intensificando el valor de lo perdido. ¿Cómo comienza Lucas 15? ¿Qué es lo primero que se pierde? Una oveja. ¿De cuántas? De 100. Un dracma se pierde después. ¿De cuánto? Uno de 10. Y luego un hijo se pierde. ¿Uno de cada cuántos? 2. ¿Verdad? Hemos de comprender estos detalles. Esto es la exégesis, esto es la observación, esto es qué dice el texto y por qué lo dice. Para llamar a la implicación. Hay una repetición, se repite constantemente una frase, gozo, el gozo de encontrar, el gozo de encontrar. ¿Cuál es la verdad universal de Lucas 15? ¿Cuál es el punto principal? Dios se goza en encontrar al perdido, ¿verdad? Mientras los fariseos murmuran. Entonces ahora ya podemos empezar a aplicar. Y tienes el bosquejo de tu predicación de la semana que viene. Puedes aplicar. ¿Cuál es la aplicación natural? Gózate en proclamar el evangelio al perdido. ¿Cuál es la aplicación? Más aplicaciones. Evangeliza a toda persona, sabiendo que Dios se goza en salvar. ¿Cuál es la aplicación? Ten confianza en evangelizar. Aplicación, iglesia, ten una filosofía de ministerio con un claro apartado de la evangelización, las misiones. Más aplicaciones, mamá, madre, sé misionera gozosa en tu hogar ante tus hijos paganos. Aplicación, ¿por qué no tengo gozo en evangelizar a mis enemigos? ¿Vemos? Una vez que hemos dilucidado el punto principal, podemos aplicarlo de diferentes maneras. Necesitamos primero entender el texto, el porqué del texto, la intención del autor, para saber cómo se aplicaba en aquel contexto y dar el pasito de la muerte, cruzar el puente y aplicarlo hoy. Pensé que lo tendríais en vuestras notas, no lo apliqué correctamente, pero un autor, tenéis una breve listado de recursos, Daniel Oberdorf, habla de 7 herejías o minas, lo llaman minas, bombas que hemos de evitar a la hora de aplicar. Número 1, evita espiritualizar. Evita espiritualizar. ¿Qué es espiritualizar? Es convertir la realidad física de un texto en analogías espirituales y aplicaciones que no son justificadas. Por ejemplo, siempre los ejemplos se entienden mejor que la teoría. Este
pastor que va a predicar acerca de la caída de los muros de Jericó. Y dice, apliquemos el texto. El Señor te llama a hacer una lista de 7 actos de obediencia para que Dios elimine todo obstáculo que se interponga a tu camino. Leía de otro pastor, desde Lucas 10:30, la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Apliquemos, piensa en esto. ¿Cuál es mi Jericó? Cuidado con espiritualizar. Cuando espiritualizamos los detalles de un texto, divorciamos el texto del propósito del autor original. También tendemos a moralizar, exhortamos, exhortaciones morales de un texto que van más allá de la intención del texto. Se cuenta que un predicador una vez estaba predicando un sermón basado en Éxodo 28, la vestimenta sacerdotal de Aarón. La aplicación fue la siguiente. Por medio de este texto, Dios nos enseña que tenemos que vestirnos debidamente cuando venimos al templo. Otro autor, otro pastor, estaba predicando en Hechos 3:2, cuando Pedro y Juan están ante la puerta de la hermosa, ¿verdad? Y ven a un cojo. Era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo. La aplicación fue la siguiente. Este texto enseña que deberías buscar a personas necesitadas y traerlas en coche a la iglesia. Las aplicaciones son buenos consejos, ¿verdad? Consejos cristianos. Pero espiritualizar o moralizar no justifica un así dice el Señor. Cuidado con decir así dice el Señor cuando el Señor no lo está diciendo. Aplicaciones muy improbables. Hemos de entender la intención del autor. Otra mina, otra bomba, otra herejía es generalizar. Es convertir las descripciones bíblicas de personas o sucesos en normas de comportamiento. Hacer esto es convertir las descripciones, el indicativo, en prescripciones, en ley. Esto ocurre muy a menudo con la narración bíblica. Por ejemplo, Hechos 1:26. Los apóstoles echaron suertes para elegir un nuevo líder. ¿Cómo aplicas esto malamente? ¿Os reís porque lo habéis hecho? Describe esto, que tenemos que echar suertes para elegir a un nuevo líder, al nuevo anciano. Describe esto simplemente una práctica específica, o quizá establece una pauta universal para la elección de los líderes de la iglesia. Hemos de preguntarnos eso. Entre otras cosas, ¿se repite esta acción en otros textos? La respuesta es no. Hechos 4:37. Bernabé vendió una propiedad y entregó el dinero para los pobres. ¿Deben todos los propietarios de tu congregación hacer lo mismo? Ya quisieras. Vamos a aplicar esto, ¿verdad? Nos va a dar un buen rédito. Los discípulos eligieron 7 hombres con evidentes antecedentes griegos para el cuidado de las viudas griegas en Hechos capítulo 6. Aplicaremos diciendo, todos los ministerios a viudas tienen que ser llevados a cabo por 7 hombres con un trasfondo griego. No habrá muchos ministerios para viudas, entonces, ¿verdad? Cuidado con ignorar la intención del autor en su contexto. También podemos trivializar. ¿Qué significa esto? Yo lo llamo el error Instagram, porque consiste en ofrecer aplicaciones que disminuyen la seriedad del texto o la complejidad del texto. Lo llamo el Instagram porque ¿cuántas veces ha visto en Instagram realidad? Esa tarta perfecta en Instagram, y luego tú la vas a hacer y lo pones al lado de la realidad, un auténtico desastre. Por ejemplo, Marcos 8:31. Jesús está hablando de la seriedad de su llamado. El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar.
Es decir, hermanos, nuestra fe, dice el texto, que descansa sobre el fundamento de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo hemos de aplicar ahora esta verdad? Bueno, Jesús la aplica. Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un gran llamado, es un alto llamado. Jesús va a morir por su pueblo y resucitar. La aplicación comienza con darnos cuenta de que Cristo exige una entrega completa. Ahora, ¿cómo trivializaremos este texto? ¿Cómo rebajamos el estándar? Pues quizá diciendo, ¿cuál es tu cruz? ¿Es tu suegra? Con todo respeto a mi suegra. ¿Es no comer donuts cada día? Hermanos, Cristo no murió para esto. Son buenas aplicaciones. Hemos de cuidar nuestras suegras y cuidar no comer donuts todos los días. Pero surge esto desde el texto y la seriedad del texto. ¿Cristo murió para esto? No, el texto dice que murió para que le demos toda nuestra vida y todo nuestro pensamiento. Cuidado, lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado en suavizar la aplicación. No es acorde, la aplicación no es acorde con el texto, con el indicativo. De hecho, Marcos llamó a unos textos después al joven rico a dejarlo todo, puso el estándar bien alto. No lo rebajemos nosotros, ¿verdad? También tendemos a normalizar, implica que un pasaje bíblico se aplicará de la misma manera a cada persona, a pesar de lugares y circunstancias. Es decir, pensamos que todas las aplicaciones son iguales para todo, ¿no? Efesios 6:2, honra a tus padres. Aplicación, honra a tus padres. Bueno, y uno te dirá, ¿sabes qué? Mis padres no viven. Es lo mismo que un niño que está viviendo en su casa honra a sus padres, y un adulto que está fuera de casa con su familia honra de la misma manera a sus padres. No, hay un llamado claro a aplicarlo de maneras distintas. Hemos de conocer el contexto donde nos encontramos. Sirve en la iglesia. Bueno, amén, sirve en la iglesia. No todo el mundo puede servir en la iglesia. Hay personas que no deberían estar sirviendo en la congregación. Hay que aplicar de acuerdo al contexto que nos encontramos. Cuidado con estandarizar, normalizar. Cuidado con usar el texto como pretexto, este lo sabemos demasiado bien. Comenzamos con una aplicación, luego utilizamos varios versículos sacados de su contexto para apoyar esa tesis o esa aplicación. En lugar de permitir que los textos hablen por sí mismos. Walter Kaiser dice lo siguiente, este error trata a la Biblia como si fuera un libro mágico, o al menos como una antología de refranes para cada ocasión sin tener en cuenta el contexto del autor. El pastor que dice, voy a hablar de liderazgo. Vamos a ir a 1 de Samuel 17 y vamos a ver 5 herramientas necesarias para un liderazgo eficaz, porque David escogió 5 piedras. Estamos espiritualizando primero, ¿no? Recuerden, David no se puso la armadura de Saúl, por lo tanto apliquemos, hermanos, un líder valiente rechaza los métodos del mundo. Hermanos, está bien predicar sermones temáticos, está bien usar ejemplos de creyentes, pero hemos de preguntarnos siempre, ¿cuál es la intención del autor? ¿Es esta la intención del autor? Hablar de 5 herramientas para el liderazgo eficaz. ¿Acaso el autor escribió el libro de Ruth para enseñarnos cómo ser buenos suegros y nueras? ¿Acaso Nehemías fue escrito para aprender a recaudar fondos para nuestro nuevo edificio? ¿O usaremos el texto como hacían en el siglo XIX para justificar la esclavitud, o hoy en día la homosexualidad, o el aborto, o el feminismo? Cuidado con la terrible herejía de los textos fuera de contexto. Cuidado. El 11º mandamiento, tendrás en cuenta el contexto. Y por fin, el 7, prometer lo que el texto no promete. Esto lo sabemos muy bien. Hermano, tranquilo. Recuerda, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza.
En fin, no hay nada más que leer el verso anterior para darte cuenta de que esas personas estaban en el exilio y la persona con la que estás hablando no estaba en el exilio. Cuidado, el texto habla de confianza, pero hemos de entender el texto. Hemos de entender el texto. Si no entendemos bien el texto, difícilmente vamos a aplicar el texto. Antes solía ver, hace años, recuerdo ver algunos sketches de los luthiers. ¿Algunos saben quiénes son los luthiers? Los humoristas. Hay un sketch muy bueno, el hermano Warren. El hermano Warren. Y el hermano Warren, que es una parodia de un telepredicador, ¿verdad? De la prosperidad. Y como siempre, pone ejemplos y testimonios. Y uno de ellos dice, yo era un infeliz. Lo dicen con acento argentino, a mí no me sale. Dice, yo era un infeliz, vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba en ningún empleo, tenía seborrea. Mi pobre mujer vivía quejándose, mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez, Buscando el Sendero. Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme, dejé de trabajar, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos. Espero que este sea un ejemplo extremo, hermanos. Pero somos llamados a aplicar la palabra de Dios con fidelidad, de la misma manera que nos esforzamos por entender el texto con fidelidad. Quiero terminar aplicando con las hojas que os he dado. Fijaros en varios ejemplos que os doy. Quiero que brevemente, bueno, lo tengo, de hecho os lo puse aquí por si acaso, no sé, bueno, quien tenga mala vista, tenéis las hojas aquí. Pero fíjate que un buen ejemplo de cómo desarrollar un bosquejo, un orden del texto exegético. Exegético, voy a decir así, es en crudo. Esto es lo que el texto, el autor original dice a los destinatarios originales. ¿Lo veis aquí arriba, ejemplo 1? Dios prueba a Abraham. Fíjate, punto 1, 2 y 3. Dios le pidió a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac. Y aquí tienes dos subpuntos. Está muy bien hecho. Punto 2. Abraham construyó un altar en la montaña. Desarrolla, ¿verdad? Ató a Isaac, un ángel de llama, Dios le proporciona un carnero. Punto 3. Debido a la obediencia de Abraham, Dios reiteró su promesa de bendecirle. Es correcto. Correcto. Y hay queridos hermanos que predican así, bueno, vamos a decirlo en crudo. Ellos se van luego a asegurar de que van aplicando el texto. Pero aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos predicar el mismo texto, ¿verdad? Ya con miras en la propia aplicación. El mismo bosquejo del texto nos está llevando a la aplicación. Mira la tesis, la fe en la provisión de Dios nos lleva a una obediencia extraordinaria. Ya solo leyendo la tesis o el punto principal, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué dirías que es la aplicación? Obedece, obedece, ¿verdad? Ten fe y obedece. Y fíjate, mismos 3 puntos paralelos, pero aplicados. Es una enseñanza aplicativa en naturaleza. Los mandamientos de Dios a veces parecen absurdos o incomprensibles. Esta es una verdad como un templo. Ahora, esta verdad, extraída del primer ejemplo del bosquejo exegético, es una verdad ya aplicada a la audiencia, ¿verdad? En todo lugar, en todo momento. Punto 2. La obediencia en circunstancias difíciles depende de la fe, ¿verdad? Está aplicando la realidad, las acciones de Abraham. Número 3. La fe en la provisión de Dios hace posible la obediencia extraordinaria. Fijaros en otro ejemplo. Ejemplo número 2. Voy rápido, disculpadme. Hechos capítulo 6 narra
¿verdad? La elección de los 7, ¿no? Los apóstoles estaban sirviendo mesas, están muy ocupados, hay un conflicto, hay murmuración y ellos toman manos a la obra y encuentran a 7 hombres para hacer la obra. Ahora, ¿cuál es la proposición? Se llama proposición, o la idea central. Fíjate, un paradigma de liderazgo que facilita la misión de la Iglesia y nos invita a crecer en un servicio humilde a Cristo. Ya la propia idea o proposición ya te empieza a guiar hacia la aplicación general. ¿Cuál es la aplicación general? Sirve humildemente bajo la autoridad que Dios te ha dado. Y este es un ejemplo extremo. Fíjate, el lenguaje actual. En todas partes se cuecen habas. Aún en la iglesia de Jerusalén había problemas. Y este es el orden que debemos llevar a cabo siempre. Enseña, ilustra, aplica. Enseña, ilustra, aplica. Enseña, ilustra, aplica. Cuando estés enseñando, no importa el contexto, enseña el texto, ilustra ese texto y aplica el texto en su contexto. Enseña el texto, los errores, los problemas y el pecado especialmente. Esto es lo que extraemos del texto. Están en las mejores iglesias, ¿no? En este caso había murmuración. Si no se atajan por el liderazgo, frenarán la misión de la iglesia de glorificar a Dios. Este es el punto principal, el primer punto. La ilustración. Un ejemplo personal. Una persona que se quejaba por recibir la comunión de un hermano extranjero. Porque en Hechos 6 había murmuración de los griegos contra los judíos. Y hay una ilustración clara aquí, muy acorde con el tema. ¿Cómo podemos aplicar el texto? Bueno, de diferentes maneras. Cuidado con la parcialidad, con preferir a unos sobre otros en la congregación. Otro principio aplicativo, deja ya de quejarte. Otra aplicación, como líderes, como los apóstoles, yo he de conocer a la congregación para saber quién puede servir y no servir. Punto 2, a grandes males, grandes remedios. Dice el siguiente, el texto, a grandes rasgos, dice, un liderazgo bíblico lidiará con los problemas y el pecado sabia y piadosamente. ¿Qué dijeron los apóstoles? Dijeron a la congregación, buscad a 7 hombres llenos de espíritu, ¿no? Con buen testimonio. Esto es lo que hicieron. El liderazgo lidió con este problema y con el pecado de manera sabia. Enseñamos el texto, ilustramos el texto, los sakura florecen en el contexto adecuado. Los árboles japoneses, ¿no? Los almendros preciosos florecen, pero en el contexto adecuado. En Japón, en un momento específico del año, no florecen en otro lugar. Pero fíjate cuántas aplicaciones podemos ya extraer. Fíjate, como líder soy llamado a priorizar las prioridades, que es, según el texto, la enseñanza y la oración. Como líder soy llamado a entrenar hombres. La congregación es llamada a someterse al liderazgo. Pongo aquí el principio aplicativo, solo 7 hombres pueden servir mesas. No, eso ya lo habíamos dicho antes. Un posible principio aplicativo, probable, busca líderes en tu congregación. Busca líderes en tu congregación. Otro principio aplicativo. Congregación, prepárate y sirve con gozo y fidelidad bajo el liderazgo de tu iglesia. Fíjate cuántas aplicaciones desde estos textos para los líderes, para el pastor. Esto lo prediqué y dije todo esto, fue abrumador. Lo quise hacer así. Era el momento para la congregación de saber esto. Soy llamado a ser humilde. Soy llamado a orar reconociendo que no soy perfecto, que yo cometo errores como los apóstoles no fueron conscientes de ese problema hasta que surgió la murmuración. No puedo llegar a todo, no debo llegar a todo. Debo dedicar el tiempo a estudiar, a mi relación con Cristo. Debo dedicar tiempo a entrenar futuros líderes. He de orar. He de aprovechar las oportunidades de evangelizar. He de orar por sabiduría a la hora de tomar decisiones. Todo esto es mi aplicación
personal desde el mismo texto. ¿Cuántas aplicaciones podemos extraer de un texto? Cantidad de aplicaciones. Más aplicaciones desde este texto para la congregación. Ora por tu pastor. Ora por futuros líderes, pastores, ancianos. Permíteles que te pastoreen con alegría. Ofrenda. Ofrenda. Era el momento en mi congregación para enseñar una breve aplicación acerca de la necesidad de ofrendar. Piensa con buen juicio acerca de tu servicio al Señor. Esfuérzate por preservar la unidad. Último punto. No hay mal que por bien no venga. El texto se enseña, versículo 7, Hechos 6. Una dirección piadosa lleva a una congregación piadosa, y eso facilita la misión de enseñar la palabra y evangelizar. Enseñas el texto, ilustras el texto, a veces va a ser con una cita, como os puse aquí. Una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido, y aplica el texto. Hermanos de mi congregación, tenéis que crecer. ¿Cómo podéis crecer? Aprovecha los estudios bíblicos que tenemos. Aprovéchalos. Tenemos cantidad de estudios para jóvenes, para mujeres, para hombres. ¿Ven? Principio aplicativo. Evangeliza con confianza expectante. Cumple con tu tarea. ¿Veis? Quería daros este ejemplo para que veáis la gran cantidad de aplicaciones que pueden surgir de entender el texto. Y hemos de entender nuestro contexto. Pero nada de esto va a surgir si no entendemos qué ha sido escrito y por qué ha sido escrito. Bueno, aquí os dejo otro ejemplo 3, no tenemos tiempo para ello. Y creo que tengo al final algunos libros útiles que os pueden ayudar con la aplicación, ¿vale? 4 en español, 3 en inglés, para que sepan, y la entrevista a Haddon Robinson, la herejía de la aplicación, que puedes buscarlo así en inglés y luego lo puedes poner en el traductor de Google y va a ser, creo, de mucha ayuda para ti. No tenemos tiempo, pero un minuto, si hay alguna pregunta, duda seguro, muchas, hemos corrido demasiado. ¿Alguna pregunta, hermanos? Siempre pienso, no hay preguntas, es o porque lo enseñé muy bien o porque lo enseñé muy mal. Probablemente en el medio, ¿no? Hay mucho que pensar, pero al menos, hermanos, hemos de salir del taller pensando, puedo aplicar la palabra de Dios cuando soy fiel a la palabra de Dios en el estudio. Sea mi devocional, sea mi predicación, sea un estudio bíblico, sea en la escuela dominical, sea donde sea. Seamos hacedores, no solo oidores profesionales, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar con una oración y confío que el Señor bendiga su palabra y la aplique en vuestros corazones. Dime. Consejo para entender mejor el porqué del pasaje y la razón. Muy bien, Biblia de estudio. Tiene una buena Biblia de estudio que te ayuda a entender por esto. Pablo escribió a los colosenses por esta razón. Entonces, cada sección te va a llevar al punto principal. A veces está muy claro. El Evangelio de Juan, ojalá fuera todo como el Evangelio de Juan, ¿no? Estas cosas os he escrito, Juan 20:30, para que creáis que Jesús es el Cristo. Todo lo que Juan ha escrito, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, es para que crean. Entonces ya sabemos cuál va a ser el punto fundamental de Juan, y nos va a ayudar siempre a un entendimiento de cada sección, de cada pasaje, ¿no? Entonces, una Biblia de estudio te va a ayudar, una introducción bíblica también. Las introducciones bíblicas te explican esto cuando fue escrito, quién lo escribió, para quién y el motivo por el cual, qué punto quería tratar el autor, ¿no? Entonces, una Biblia de estudio. Y siempre, cuidado con evitar tomar los textos de manera independiente unos de otros. No, todos están relacionados con el punto
principal. La palabra de Dios tiene una lógica argumental aplastante. Por eso, de nuevo, empieza Santiago capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo, y vas a encontrar que el punto culminante está en el capítulo 3, y vas a ir hacia atrás, vas a decir, ahora entiendo. Santiago está diciendo que no están siendo sabios de acuerdo a la ley de Dios, no están aplicando correctamente, entonces están quejando en medio de la prueba en lugar de tener gozo en medio de ella, etcétera, etcétera. ¿Ok? Buena pregunta. Oremos. Señor, qué gran llamado, comprender tu palabra, enseñar tu palabra y aplicarla primero en nuestra vida realmente. Señor, ayúdanos a realmente hacerlo con gozo. Tus mandamientos no son gravosos, no son un fastidio. Tú nos llamas a aplicar tu palabra porque es lo mejor para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, primero a hacerlo en nuestro propio corazón, extenderse a nuestra familia y a nuestras congregaciones. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apliquen, hermanos, para tomar el café.